Moschetti en la segunda etapa de la Vuelta a Burgos y Ben Turner en la tercera del Tour de Polonia han sido los ganadores de sus respectivas carreras en el día de hoy. Top, y arrancamos estos 10 minutos de contrarreloj individual con el análisis de las noticias más importantes del mundo del ciclismo de ruta. Hoy, 6 de agosto. Y lo hacemos con los resultados que nos ha dejado primero el Tour de Polonia, muy desordenado, desorganizado, y ha generado mucha polémica la decisión de los jueces y comisarios, primero de neutralizar la carrera a falta de 14 kilómetros y luego de permitir que los hombres que habían sido afectados por una caída a falta de 22, entre ellos el líder Paul Lapeira y otros corredores que allí se vieron afectados, tuvieran el mismo tiempo de los ganadores de la etapa. Esto ha generado una gran polémica y el sprint en el que se ha decidido la Vuelta a Burgos van a ser las noticias del día de hoy. Comencemos primero con lo que ha sucedido en Polonia, y es que ha habido un debate muy grande que no termina de cerrarse después de que los comisarios y los jueces decidieran que se mantenía el liderato de Paul Lapeira, el corredor francés del Decathlon, que se había visto afectado a falta de 22 kilómetros de una caída en la que se vieron involucrados otros 6 corredores, entre ellos Antonio Tiberi, Matías Vasek, el propio Maika, y que tomó la decisión de los comisarios y jueces de neutralizar la carrera a falta de 14 kilómetros cuando iban escapados 3 corredores en cabeza. A 40 segundos iba el pelotón y luego este grupo que se había cortado, que se había producido esa caída. Entre ellos, Rafael Macca había alcanzado ya a conectar nuevamente con el pelotón de favoritos. Sin embargo, se neutraliza la carrera, aparentemente por el tema de la falta de ambulancias, porque Matías Vasek sí que tuvo que ser evacuado de la carrera debido a los golpes. Paul Lapeira se quejaba también de un golpe en las costillas y en el pecho. Al final terminó a 8 minutos con un grupo grande de corredores, pero los jueces, árbitros y comisarios decidieron que la clasificación general seguiría como estaba en el día de hoy a la hora del accidente, es decir, que prácticamente no ha habido cambios con Paul Lapeira como líder. Segundo sería Langelotti porque tuvo que retirarse Vacek, y a partir de ahí el más beneficiado habría sido Pello Bilbao, que alcanzó a subir 10 posiciones porque obtuvo esa bonificación de 6 segundos al ser segundo detrás de Ben Turner, que fue el corredor que ganó en el sprint la carrera. Así que ha sido todo un rompecabezas el que ha tenido que armarse en esta etapa 3 del Tour de Polonia, nuevamente por una situación en la que desafortunadamente se han visto involucrados varios corredores y que ha generado primero esta confusión, segundo el enredo y tercero pues unas decisiones que han llamado poderosamente la atención de los ciclistas y por supuesto de los aficionados que están siguiendo este Tour de Polonia. Veremos la evolución en las próximas horas de las decisiones que ha tomado, como les decimos, los comisarios y jueces de esta carrera, y desear la pronta recuperación a todos los ciclistas que se han visto afectados en esa caída, como les decimos, a falta de 22 kilómetros de línea de meta, y mañana veremos qué afectación tiene ese, lógicamente, también en la clasificación general. Vamos a pasar ahora a ver lo que sucedió en la etapa del día de hoy de la Vuelta a Burgos. Se preveía que iba a ser una etapa al sprint, así ha sido, después de esos 161 kilómetros que marchaban desde Silleruelo de abajo prácticamente hasta las goteras de la ciudad de Burgos. Se llegaba relativamente cerca al lugar donde tenía lugar la meta del día de ayer, pero en una zona bastante llana. No se entraba a callejear dentro del pueblo, sino que el sprint se hacía por una de las carreteras que da acceso a la localidad que servía de fin de etapa en el día de hoy. Una vía amplia con los 3 últimos kilómetros bastante rectos, salvo una chicane que había en los últimos 900 metros, pero que permitía el desarrollo de un sprint, y así ha terminado siendo.
Se controló la fuga en la que tres corredores, dos del Euskaltel y Ander Okamica de el Burgos, estuvieron llevando el protagonismo. Prades al final cedió, fue el cuarto en discordia, cedió a falta de unos 15 kilómetros para la línea de meta y al final fueron capturados los corredores del Euskaltel y del Bur Pelet, y se organizó, se intentó organizar un sprint, porque la verdad es que hoy el desorden fue el que protagonizó la llegada definitiva, salvo por un equipo. El Q365 lo estuvo haciendo muy bien en los últimos kilómetros, pero es que ya venía desde el comienzo de la etapa controlando muy bien al pelotón y haciendo presencia en las primeras posiciones para evitar, primero, que la fuga cogiera mucha ventaja, y segundo, que hubiese algún tipo de desorden dentro del pelotón que les afectara el plan que traían en el día de hoy con Matteo Moschetti. Y así ha sido. En los últimos 900 metros veíamos a Ivo Oliveira, el corredor del equipo de los Emiratos, buscar desesperadamente a Juan Sebastián Molano. Buscaba derecha, buscaba izquierda, no encontraba al corredor boyacense del equipo de los Emiratos, que surgió como una sombra detrás de varios corredores del equipo del XDS Astana, entre ellos el propio Malucelli y Gleb Syriza, que era el hombre que estaba destinado a ser de lanzador del corredor del equipo chino-kazajo, y al final apareció, como les decimos, como una sombra Juan Sebastián Molano, tal vez aprovechando también el rebufo y la sombra que iba marcando el Q3 6.5, y que al final, con Matteo Moschetti luchando por encontrar esa posición, y luego saliendo por la parte derecha el corredor Malucelli, hicieron que el esfuerzo del ciclista del equipo de los Emiratos pues no rindiera sus frutos, y tuvo que conformarse con la tercera posición. En segundo lugar lo hizo Malucelli, y Matteo Moschetti se hacía con la etapa en el día de hoy. Así que, bueno, en lo que se refiere a la clasificación general, pues no ha habido ningún cambio. Sigue como líder el corredor Roger Adrià del Red Bull Bora, después del triunfo que obtuvo ayer en la subida del Castillo de Burgos, y pues destacar ese trabajo que hicieron, ya no solo de orden, sino con mucha disciplina y convicción en el trabajo que ellos mismos estaban haciendo. Me refiero al equipo del Q365, que desde el comienzo de la etapa estuvieron mucho más organizados que el resto de los equipos, y pese a que el equipo de los Emiratos, con Isaac del Toro, con también el propio Molano, estuvieron muy concentrados en mantener una línea al frente del pelotón que les permitiera hacer una llegada relativamente cómoda a esos últimos kilómetros del sprint final y poder disputar la carrera con cierta comodidad. Sin embargo, se vio que faltaba algún tipo de cohesión reflejada en, como les decíamos antes, esa desesperación que se le vio a Ivo Oliveira en los últimos 300, 400 metros antes de lanzar realmente el sprint, buscando a derecha o a izquierda en el pelotón a Juan Sebastián Molano y no encontrando a su compañero. Y esta es una pareja que ha demostrado ser muy eficaz y que tiene victorias ya no en carreras como la Vuelta a Burgos, sino también en vueltas como la de la Vuelta a España en esa etapa de Zaragoza. Así que hoy aparentemente no era el día para que ese tren funcionara, y lo que sí terminó sucediendo es que el equipo que se mostró más disciplinado, más convencido y en el que el trabajo fue más cohesionado, terminó llevándose el gato al agua. También se disputan hoy el Tour de l'Ain, la Vuelta a Colombia. De ello les estaremos dando más adelante más información y resúmenes de lo que está sucediendo en estas competiciones, así como la Vuelta a Portugal. Para mañana tenemos dos etapas sumamente duras, tanto en la Vuelta a Polonia como en la Vuelta a Burgos, de las que les estaremos dando también puntual información, porque empiezan ya a ajustarse también las clasificaciones generales de aquí al fin de semana, cuando termine
terminen estas carreras. De momento no es más, invitarlos a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.